y limpieza de datos para el análisis de deserción de clientes en una institución bancaria costarricense. Como parte de la introducción, es un banco que está ubicado en Costa Rica, busca reducir la deserción de clientes, mejorando la fidelización, dado que la pérdida de clientes no solo disminuye los ingresos, sino también afecta la parte de adquirir nuevos clientes, ¿verdad? Y esto afectaría la estabilidad financiera del negocio. Este proyecto sigue el método CRISP-DM para organizar y depurar datos, anticipando patrones de cambio de banco, ¿verdad? Mediante modelos predictivos, que esto va a ser de la segunda etapa, pero está la parte de limpieza meramente. Aquí lo digo, el proceso comienza con la composición del entorno bancario y la estructura del conjunto de datos, seguido por la limpieza, normalización de las variables para obtener un conjunto optimizado que respalde la planificación estratégica y permita una respuesta más efectiva a las necesidades del cliente. El objetivo general es preparar un conjunto de datos sobre deserción de clientes en una institución bancaria costarricense utilizando análisis exploratorio y un proceso de limpieza exhaustivo con el fin de garantizar que los datos estén en condiciones óptimas para el entrenamiento de un modelo de Machine Learning en las siguientes etapas del proyecto. También tenemos los objetivos específicos. El número uno es identificar y analizar las características principales de los datos mediante un análisis exploratorio EDA, determinando patrones y posibles relaciones entre variables que pueden impactar la deserción de clientes. Como segundo, tenemos detectar y corregir problemas de calidad en el conjunto de datos, tales como valores nulos, datos atípicos y variables inconsistentes, para mejorar la integridad y confiabilidad del conjunto de datos. Y como tercero, tengo transformar las variables categóricas y normalizar los datos relevantes, preparando el conjunto de datos para el entrenamiento efectivo de un modelo predictivo en la fase siguiente. Conceptos claves: análisis exploratorio de datos, que saca el proceso inicial en donde encontramos patrones, los entendemos y distribuimos las variables clave. Después limpieza de datos, eliminación de variables, nulos duplicados, outliers, etc. Transformación de variables, por ejemplo, usando la técnica One Hot Encoding para convertir variables categóricas en variables dummies. Detección y tratamiento de outliers, que es básicamente quitar aquellos valores atípicos. Y estadísticas descriptiva, entiéndase que esto como media, desviación estándar y otras métricas. Realizando el análisis exploratorio, ya casi vamos a pasar a la visualización del código. Tenía yo un dataset de 10.000 valores. Cuando terminé de limpiarlo, ya finalmente tuve 9.343, lo cual es aceptable para hacer un modelo predictivo en la siguiente etapa del proyecto. En la distribución de edad y su relación con la deserción, encontré que el rango de, de más frecuencia entre los clientes es aquel entre 40 y 60 años. Entonces, basado en esto, yo podría encontrar que una persona muy joven, por ejemplo, tendría más posibilidades de dejar el banco. Por otra parte, impacto del balance en la retención de clientes. Bueno, los clientes, aquellos que tenían un valor medianamente elevado, son aquellos que van a tener mayor probabilidad de estar con el banco, ¿verdad? Con algunas excepciones, claro. Pero las personas que estaban más cercanas a cero eran aquellas que tenían el riesgo de, pues, desertar, ¿verdad? Por otra parte, el número de productos contratados respecto a la fidelidad, encontré que aquellos clientes que tienen dos o más productos tienen mayor tasa de fidelidad que aquellos que tienen dos o menos. Después, por género y geografía, encontré que hay algo curioso con la geografía según la edad. Entonces considero que sería muy importante eh, obtenerlo en cuenta para la próxima etapa del proyecto. Y lo que dije anteriormente lo encontré gracias a estas gráficas e histogramas que generé en el código. Por ejemplo, Credit Store versus la frecuencia, que la frecuencia es la cantidad de personas que tienen puntaje de crédito, ¿verdad? Edad versus frecuencia, de igual manera las demás. Y luego esta relación entre edad y balance es la que me permitió saber que entre 40 y 60 años son las personas que pues más permanecen fieles al negocio, ¿verdad? El tipo de minería que estamos usando aquí es enfocándonos en que sea predictiva. Y ahora sí vamos a visualizar acá el código. En primera instancia importo librerías, luego leo el driver, ¿verdad? La ruta y demás, visualizo los datos. Aquí están los primeros los primeros 5 datos del dataset, ¿verdad? Veo las variables que tengo aquí, integer, object, que estos object pueden ser muy generalizados, entonces los voy a cambiar en la siguiente,
o sea, más adelante en el código. Tengo limpieza de valores nulos, ¿verdad? Elimino columnas irrelevantes. Yo considero que row number, custom ID, surname no me funciona absolutamente nada para poder tener un modelo predictivo, entonces las eliminé y verifico las columnas. Veo las estadísticas que son las que tengo aquí, por ejemplo, el count, min, std, mínimo 25, 50, 75 y máximo, y veo que no tengo valores atípicos, por ejemplo, en edad no veo valores negativos. Pero de igual manera limpié los valores repetidos, hice la conversión de datos, ¿verdad? Que estos que están en object ahora son de categoría, y imprimir la información para ver que todo estuviese correcto. Por otra parte, codifiqué las variables, las famosas dummies, ¿verdad? Que ahora ya los tenemos aquí en false, true, false y demás. Y generé, bueno, ya aquí generó gráficas para identificar outliers. Entonces aquí, por ejemplo, en Credit Store veo algunos. En Boxplot de Ad veo demasiados. También vamos a ver dónde más. Y bueno, en la Excited, pero en la Excited es solamente 0,1, entonces está correcto. Y también en número de productos. Entonces ya me vengo acá, calculo el primer cuartil, el tercer cuartil, entonces hago este pequeño algoritmo. Luego calculo el límite inferior y superior para saber cuál está dentro del rango correcto o lo que yo llamo correcto. Y finalmente lo que hago es borrar los outliers y aquí los eliminé. El factor de eliminación es de 1.5. Aquí es exactamente el mismo proceso, pero lo hice más estricto. Le puse un factor de IQR de 1.2. Entonces acá tengo la gráfica sin outliers y repetí los procesos anteriores en el número de productos. Entonces ya acá lo tenemos. Después lo que hice fue verificar los resultados, ¿verdad? Lo que hice fue venir, vean, no tenemos valores faltantes, no hay valores duplicados, no hay valores de ad fuera de rango. Y revisé las estadísticas y están perfectamente, no tengo problema alguno con esto. Entonces pasé a la visualización final, que es esta que tengo por esta zona. Entonces vemos, definimos el tamaño, graficamos histogramas, variables, ¿verdad? Boxplot ya para terminar de verificar que no tengo outliers que me vayan a afectar. Y estas son las gráficas que vimos anteriormente. Y a excepción de estas que no estaban, pero ya los vimos acá en el código, que son ya sin outliers. Y bueno, ya al final lo quise exportar al CSV. Volviendo acá, basado en todo lo anterior, llegué a las conclusiones que la optimización de la calidad del conjunto de datos, el proceso exhaustivo, limpieza y preparación de datos me ha permitido identificar y corregir valores nulos, datos atípicos y variables inconsistentes, incrementando la confiabilidad del conjunto de datos. Esta mejora en la calidad de datos es fundamental, ya que facilita un entrenamiento más efectivo y preciso del modelo de Machine Learning, reduciendo el costo reduciendo el riesgo de sesgos o errores de predicción. Por otra parte, concluimos que la detección de patrones significativos en el comportamiento de los clientes a través del análisis exploratorio de datos EDA se identificaron patrones y correlaciones entre variables que impactan la inserción de clientes, como la relación de edad y balance de cuenta, por ejemplo. Estos hallazgos proporcionan una base sólida para definir la variable de entrada más relevante en el modelo de predicción de deserción, mejorando su capacidad para capturar las características clave que influyen en el comportamiento del cliente. Por otra parte, concluimos que la preparación estructurada para la etapa del modelo, la transformación de variables categóricas de los datos han sido pasos críticos en la preparación del conjunto de datos para el uso del modelo predictivo. Este trabajo asegura que el conjunto de datos esté en condiciones óptimas, facilitando la implementación de algoritmos de Machine Learning que requieran datos consistentes y normalizados para lograr una mayor precisión en la predicción de deserción. Recomendaciones: evaluar diferentes algoritmos de clasificación, dado que el objetivo es predecir la decisión de clientes, ¿verdad? Recomiendo que evaluemos modelos de clasificación como árboles de decisión, bosques aleatorios, el famoso random forest, ¿verdad? Y algoritmos de boosting. Estos modelos son efectivos para identificar relaciones complejas y no lineales en los datos que puedan mejorar la precisión de la predicción de decisión. Y ya por último, implementar un enfoque de validación cruzada y ajustar hiperparámetros. Esto para poder crear un modelo robusto, muy eficiente, ¿verdad? Que no pierda el tiempo en prediciendo cosas que no debería y demás, y aseguremos la mejor calidad. Muchas gracias.